Esta noche en Detrás de la Razón, son unos cobardes, solo dejaste el brazo. Son unos cobardes, así son ustedes. Así, con estas palabras, enojado y levantando la voz, el canciller de Irán se dirige a Estados Unidos. Habla del asesinato del general Soleimani de este año y habla de las imágenes que usted vio al principio de la guerra que estalló en 1980. Y habla también del castigo que tendrán los responsables de la muerte de Soleimani. Atención, ¿cuál sería esa venganza cuando Donald Trump confesó en público y en televisión que él ordenó la muerte del general? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde uno de los epicentros más importantes para la seguridad del planeta, ya estoy de vuelta. Comenzamos. شما میگید شما داعش رو از بین بردید، شما دشمن شماره 1 داعش رو کشتید. آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند. شما این گونه اید، شما ترسویید، شما وحشی هستید، اما این مردم رو نتونستید به زانو در بیارید. امروز برای ما ادعای حقوق بشر میکنید. شما جنایتکاران علیه بشریتی. سلاح شیمیایی شما از آلمان و هلند در اختیار عراقی ها قرار میگرفت. امروز برای ما ادعای مدنیت میکنید. آمریکا خسته، فرسوده و ناتوان در حال عقب نشینی است. Agradezco a todo el equipo de Detrás de la Razón, a todos los que hacemos este programa, al jefe Sharam Solfagari, quien está hoy aquí detrás de las cámaras, sobre todo a los cientos de miles de comentarios de ustedes, el público, que hicieron durante mi ausencia. Muchísimas gracias. ¿Y a quién tenemos esta noche? Vámonos directamente con nuestros invitados. Muchas preguntas. Les pido a los dos, por favor, que pues me ayuden porque hay poco tiempo. Lajos, comienzo contigo. El canciller de Irán acusa a Estados Unidos de haber asesinado cobardemente al general Soleimani. Lajos, en esta sentencia hay varios puntos que analizar. La palabra asesinato desde el punto de vista moral y legal, la palabra cobardía y la palabra Soleimani, quien fue el enemigo número 1 de los terroristas de Daesh. Por favor, adelante, Lajos. Sí, gracias. Bueno, no hay una situación de declaración de guerra abierta entre Estados Unidos e Irán.
Por lo tanto, se puede decir que esto no ha sido pues un blanco militar en un acto de guerra, ha sido un asesinato pues porque hay un estado de paz, al menos oficial, aunque en la práctica no lo haya, entre Irán y Estados Unidos. No ha habido una declaración de guerra por parte de Estados Unidos, por lo tanto fue un ataque pues que se podría considerar como un acto terrorista y un acto criminal, un crimen de Estado hasta cierto punto, por la gran importancia que ha tenido el general Soleimani en la lucha contra el terrorismo en Irak, en Siria, por ejemplo, y por su gran papel en alianzas, ¿no?, en la colaboración de seguridad y defensa de Irán con Irak y con Siria. Así que, por un lado, es un asesinato contra alguien que pues pertenece a un país donde no hay una situación de guerra. Moralmente pues no solamente es inmoral por el asesinato en sí, pero vuelvo y repito, no es como la muerte del almirante Yamamoto japonés durante la Segunda Guerra Mundial, que pues los cazas americanos buscaron el avión donde lo llevaban los japoneses para matarlo por ser un genio de la guerra naval, y es por eso también que mataron a Soleimani, por ser un genio de la guerra pues contra el terrorismo y también contra la ocupación ilegal de Estados Unidos en Irak, y se puede decir también pues en Siria. Por otro lado, pues es inmoral también porque Soleimani pues fue clave en detener el avance de Daesh en 2014, creo que fue, cuando habían ocupado Mosul y marchaban hacia Bagdad. Él jugó un papel muy importante para frenar a un grupo terrorista que hay amplia evidencia de inteligencia de fuentes abiertas que Estados Unidos lo ha estado apoyando. Entonces, pues en ese sentido, sí, hay evidencia que como Estados Unidos está apoyando a Daesh, en ese sentido matan a alguien que combate al terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Que este asesinato es como un acto de complicidad con Daesh, que está siendo apoyado por Estados Unidos para desestabilizar a Irak y destruir a Siria. Y por otro lado, tuvo la participación y confabulación de Tel Aviv, del Estado Judío de Israel, que claro, ha estado también apoyando a Daesh. Y claro, le dio la información de inteligencia a Estados Unidos para asesinar a Soleimani y eliminar un enemigo que trata de combatir al terrorismo. Dos países que apoyan al terrorismo en la región, Estados Unidos e Israel, aparte de otros, pues asesinaron a aquel que era el principal obstáculo, no solamente al terrorismo de Daesh, pero también a las ambiciones imperiales de ocupación militar de Estados Unidos en Mesopotamia, Irak y Siria. Y claro, pues el apoyo a la causa palestina, que es lo que quiere eliminar pues Tel Aviv. Bien, Lajos, gracias. A ver, Rolando, bueno, pues ya Lajos nos habló de prácticamente todos los ángulos del asesinato del general Soleimani. El canciller Zarif asegura que es un asesinato lleno de cobardía. Sin embargo, te pregunto, meses antes, cuando Donald Trump amenazó a Irán, hubo un intercambio de amenazas prácticamente de muerte de Trump, asegurando que el ejército de Irán sería sometido con un poder jamás antes visto, así lo dijo Trump, y el general Soleimani contestó lo mismo a Donald Trump, que lo estaban vigilando y que podrían contestar en el momento y en el sitio que menos se imaginaran. En este contexto, ¿cómo analizamos lo que vimos después? Bueno, obviamente es una acción, digamos, desde el punto de vista político, muchos al interno de Estados Unidos lo consideraron un error. ¿Por qué? Porque era una acción que evidentemente invitaba a una respuesta, era lógico que iba a haber una respuesta de parte iraniana y que obviamente no iba a conseguir objetivo político alguno, simplemente provocar al régimen, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente lo tomó por sorpresa esta acción de Donald Trump. Donald Trump se ha caracterizado, entre otras cosas, por tener, digamos, una política exterior muy improvisada en algunos hechos, ¿no? Digamos, cómo ha manejado las cosas en su relación con Corea del Norte, con Irán, con muchos sectores, con Europa, con países aliados, incluso con México, cómo ha dado muchos bandazos de decir una cosa, de luego tuitear otra y acordar otra, ¿no? Entonces eso, pues por supuesto, es muy inestable y es muy difícil, digamos, darle seguimiento político a este tipo de acciones, ¿no? Entonces, el asesinato de Soleimani, desde el punto de vista político, era un error porque no había un objetivo político, digamos, que conseguir de parte de ellos, y simplemente generaba más problemas de lo que podía conseguir. Esto sin obviamente obviar todo lo que se ha mencionado ya sobre, digamos, que
cómo saltaron, digamos, que obviamente desde el punto de vista legal pues no había ninguna manera de fundamentarlo, ¿no? Eso también es otra cosa que habría que notar, que Estados Unidos ya desde hace varios años están llevando a cabo una política de a través de drones y a través de diversos mecanismos, digamos, estar identificando y asesinando diversos objetivos en diversas partes del mundo y bueno, sin tener que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Y esto queda completamente aislado, digamos, y digamos que obviamente es fuera de derecho internacional, pero sin embargo es algo que siguen haciendo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que Estados Unidos no ha sabido, no tiene una estrategia clara de cómo manejar las cosas. Por un lado, entre la torpeza y la ignorancia de Donald Trump, y por otro lado, la agenda de Pompeo, el secretario de Estado, que representa al grupo de neoconservadores, que ellos sí tienen una agenda muy clara y muy agresiva contra Irán, pues esto ha generado pues también muchas contradicciones en cómo se vienen dando las situaciones, ¿no? Pero digo, yo creo que también mucho a veces de lo que se decía y más ahora también está en campaña electoral. Donald Trump está perdiendo en todos los sondeos que hay, incluso los sondeos de los medios que normalmente le eran cercanos. Entonces eso pues hace ver que Irán le sirve entre comillas como enemigo cómodo pues para tratar de realzar su campaña y para tratarse de presentar al menos mediáticamente como una persona fuerte contra algunos enemigos cómodos. Bien. En Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco el panorama así. Rolando, gracias, allá en Brno, República Checa, gracias. A ver, Lajos, ya para cerrar el punto de Soleimani, ¿cómo explicar el contexto legal que tú me estabas diciendo? Porque Irán acusa a Estados Unidos de asesinato del general, pero Estados Unidos dice que no es un asesinato, sino que es una muerte de un combatiente en el campo de batalla, ya que si bien reconoce a Soleimani incluso como de gran ayuda para vencer a Saddam Hussein en la invasión que Estados Unidos hizo a Irak, aunque Irán siempre lo ha desmentido, lo acusa Estados Unidos al general Soleimani, que después fue el culpable de la muerte de muchísimos soldados de Estados Unidos. ¿Cómo explicar esto, Lajos? Bueno, por un lado, los americanos, el gobierno de Estados Unidos, ha estado, y al menos Donald Trump como su presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Americanas, diciendo repetidas veces que han matado, creo que ante la ONU, la Asamblea General, que mataron a un terrorista, que no sé qué, un peligroso terrorista, pero realmente el acto de terrorismo fue por parte de Estados Unidos, y como dije, Soleimani se enfrentó a los terroristas de Daesh y los ayudó a la derrota de estos terroristas en Irak, terroristas apoyados por Estados Unidos. Entonces, bueno, Estados Unidos en ese sentido busca una justificación para eliminar a un enemigo que sí probablemente se las puso muy difíciles durante la ocupación ilegal de Irak del 2003 al 2011, no olvidemos, y uno puede estar en contra de Saddam Hussein ya, pero Estados Unidos pues no se limitó en solamente sacar al régimen de Saddam Hussein, una dictadura sin duda muy sangrienta, pero se quedó y pretendía quedarse para explotar sus recursos. No olvidemos como Paul Wolfowitz, que ocupaba un alto cargo en el Pentágono bajo Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, cuando fue la invasión de Irak en 2003, testificó ante el Congreso americano que el petróleo de Irak serviría para pagar la invasión y la ocupación militar americana. Ahora mismo pues están robándose el petróleo de Siria. Entonces como había un plan, que eso al menos lo reveló el general Wesley Clark, ex candidato a la presidencia demócrata, que le habían envió incluso el memorando que había habido un plan en 2001, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, para eliminar los gobiernos de 7 países en la región, incluyendo el de Irán, incluyendo el de Siria, incluyendo el de Irak, incluyendo el del Líbano, incluyendo el de Libia, por ejemplo. Entonces, Irán, claro, veía la amenaza después de invadir a Irak los americanos, y con tropas en Afganistán, no olvidemos, en el flanco este. Bien. Y con fuerzas en el flanco sur, en el Golfo Pérsico, en Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, pues apoyó a la insurgencia chiita árabe iraquí
que con Muqtada al-Sadr pues veían a las fuerzas americanas legítimamente como invasores. Les habría incluso, me imagino que Muqtada al-Sadr considerado perros infieles, pero bueno, en todo caso, invasores de su país, Irak. Y entonces lo que hacía Irán era apoyar a la resistencia iraquí contra esos invasores y además defenderse de una potencial invasión. Por cierto, Irán no actuaba sola, probablemente tenía el apoyo de Rusia y probablemente también de la China, así que esto no era solamente Soleimani, era una cuestión ya de defensa de Irán. Y por último, el ataque que acusan a Soleimani que justificaban a los americanos para haberlo asesinado era que hubo un ataque contra una base americana en Irak y entonces que un ataque que murió un civil contratado y entonces acusaron a Soleimani. Lo que yo leí de fuentes iraquíes, de noticias, era que las tropas del Ministerio del Interior iraquí, la fuerza esta paramilitar antiterrorista, sospechó que el ataque de cohetes que mató a ese civil americano y atacó esa base en Irak no fueron milicias chiitas iraquíes, fueron elementos de Daesh operando en la zona. Y si fue Daesh, que es lo que dicen los iraquíes, Estados Unidos probablemente lo sabía, porque hay numerosos informes, incluyendo de que helicópteros militares americanos evacúan a líderes de Daesh cuando están siendo derrotados localmente para ser reciclados en otro lado, como en Afganistán. Así que todo pudo haber sido un montaje para asesinar a Soleimani. ¿Por qué? Porque era una figura incómoda. Con Soleimani derrotaban a los terroristas de Daesh, que son la justificación en primer lugar de Estados Unidos estar ahora ilegalmente en Irak, ilegalmente en Siria también. ¿Por qué dicen que están en Siria? Para combatir a Daesh, pero ellos apoyan a Daesh y perpetúan la enfermedad. Es como inyectarle a un paciente de la misma enfermedad para que nunca se cure y decir, estamos aquí interviniendo para curarlo. Es eso. Gracias, Layos. Rolando, quiero ir contigo con el otro ejemplo que pone el canciller. Zarif no solo habla del asesinato de Soleimani para demostrar, bueno, yo veía que hacías algunas caras que no te gustaba lo que está diciendo Layos. Si me expresas eso, genial. Y te hago la pregunta, para demostrar que Estados Unidos no es defensor para nada de los derechos humanos tal como se proclama. El canciller Zarif también habla de la guerra que Irak lanzó contra Irán en 1980 y en la que Estados Unidos ayudó a Irak con armas y ataques químicos para aplastar a la nación iraní. Dame el análisis de todo esto, por favor. No, bueno, por supuesto, la política exterior de Estados Unidos ha causado muchísimo daño, no nada más en Medio Oriente, sino en muchas regiones del mundo. América Latina sería, creo que, el más claro ejemplo de todo lo que se ha sufrido por el intento de imponer una hegemonía en el continente, ¿no? Entonces, yo creo que eso no terminaríamos, podríamos estar horas y horas hablando sobre eso. Creo que hay simplemente que, bueno, en este caso la situación es obviamente mucho más complicada porque hay varios actores y obviamente, a diferencia de América Latina, donde nadie le disputa, digamos, a Estados Unidos digamos de la misma manera de querer imponer un proyecto regional como solamente la resistencia es lo que se puede construir localmente. Acá, pues obviamente, por supuesto, hay mucho más actores involucrados, ¿no? Y sobre todo estados que también no están dispuestos a someterse tan fácilmente, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, es bastante complejo. Entonces, es un escenario que obviamente sí es cierto que Estados Unidos cuenta con una alianza muy importante con Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, pero por otro lado sí le ha sido muy difícil y sobre todo ha visto mermada su posición de potencia en los últimos años, ¿no? Estados Unidos no es el mismo de los años 90, donde parecía que tenían el mundo a su disposición, ¿no? Entonces, en este momento, por supuesto, su política exterior se ha visto muy debilitado. Se ha visto esto en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cómo han fracasado sus intentos de imponer sanciones contra Irán, y bueno, además que países que normalmente eran aliados de ellos, pues no les están siguiendo, ¿no? Porque obviamente, por la misma dinámica de bandazos en las cuales ha actuado Donald Trump. Entonces, bueno, obviamente, en la relación con Irán, pues por supuesto es complejo porque hay varias cuestiones. Está la cuestión de Siria, está la cuestión en Líbano, que son, por supuesto, y situaciones que ha creado Estados Unidos que dejó muy inestables, como fue en Irak, como fue en Libia, que por supuesto propugnaron una caída del régimen y después no tenían una solución política para seguirlo, y eso por supuesto generó un caos, ¿no? Entonces se les fue completamente de las manos y bueno, y en lo absoluto pudieron, digamos,
afianzar lo que ellos veían como un proyecto hegemónico en la región. Bien. Te quiero citar, Lajos, textualmente lo que dice el canciller Zarif. Nos hablan de derechos humanos, ustedes son criminales de lesa humanidad, sus armas químicas fueron entregadas a los iraquíes por Alemania y los Países Bajos y fueron utilizadas contra el gran pueblo de Sardasht y contra nuestros mártires químicos vivientes, y ahora nos hablan de ser civilizados. ¿Qué sabéis ustedes de civilización? Con esto hay muchas preguntas, Lajos. Uno, ¿quiere decir que todas las civilizaciones que proclaman defender los derechos humanos pues es una mera trampa? ¿Que las civilizaciones nunca han existido y son un frente de guerra y de ambición de poder? ¿O quién sabe entonces de civilización? Por favor, Lajos. Bueno, es un tema muy amplio y como dijo el compañero, este otro tema de las civilizaciones y derechos humanos, podríamos hablar horas y horas analizando tan solo en la parte pues de Occidente y el Oriente Próximo a lo largo de toda su historia, incluyendo Alejandro Magno, etcétera, etcétera, y antes incluso. Pero vamos a presentar, venir aquí al presente. Bueno, mire, el problema es, como alguien dijo, entre los anglosajones, los británicos son hipócritas, pero son lo suficientemente sagaces para darse cuenta que lo son. El problema con muchos americanos, angloamericanos, estadounidenses me refiero, es que son hipócritas, pero no tienen la capacidad quizá de razonamiento para darse cuenta que son hipócritas. Entonces viven en una especie de fantasía, algunos de ellos que se consideran defensores de la libertad, de los derechos, de la democracia, acusan a otros de no serlo, pero bueno, ahí te puedo aludir un ejemplo que será controversial para muchos, pero bueno, lo espeto, lo tiro, aunque no sea directamente vinculado al tema de Soleimani. Ellos, pues claro, repiten por todo lo alto, sí, el genocidio, con toda razón, cometido por Adolfo Hitler y los alemanes de nazis, nacionalsocialistas, contra los 6 millones de judíos. En efecto, terrible, espantoso. Pero ellos no se miran a sí mismos por los genocidios que cometieron contra los indios norteamericanos, contra el 1 millón a 1,5 millones de filipinos que asesinaron, la inmensa mayoría civiles, tras la guerra hispanoamericana de 1898. No hablan de sus abortos, más de 62 millones de niños americanos o vidas americanas abortadas desde 1973, que los hacen, en mi opinión, peores que los nazis. Ellos hablan de todo el mundo, con o sin razón, pero lo que menos hablan es de sí mismos. Y no les gusta hablar de sí mismos ni que otros hablen de sí mismos. Yo en una ocasión pues dije en La Voz de América que Estados Unidos pues apoya el terrorismo en Siria, etcétera. Desde entonces, el año pasado, no me han entrevistado y probablemente no me entrevistarán más. No les gusta escuchar ciertas verdades. Así que ese es el problema con los americanos. Es un país desarrollado, es un gran país, una gran economía, una gran potencia, ayudó a la derrota de Hitler, aunque ahí quizá el papel de la Unión Soviética fue más importante. Derrotaron a la agresión del Imperio del Japón sin duda, pero ya ves, usaron la bomba atómica y en una sola noche quemaron vivos o mataron, quemándolos vivos, a 100.000 japoneses en Tokio antes de lanzar la bomba de Hiroshima. Un país de contradicciones, de muchas contradicciones. Disneylandia y bombas atómicas. Pero, claro, ellos deberían autoexaminarse y no lo hacen, no se autoexaminan. Tienen que empezar por allí. Hay esperanza, pero tienen que empezar a reconocer sus errores para no cometerlos y no volver a cometer. Me recordó a Mickey Mouse de Rubén Luengas, que luego está por aquí. Lajos, te envío un gran abrazo. Nos vamos, Rolando, la última preguntita. ¿Cuál sería la venganza justa que prepara Irán contra los responsables del asesinato del general Soleimani, es decir, Estados Unidos? Más cuando Donald Trump confesó públicamente en televisión que él mandó matarlo. Vámonos. Bueno, me haces una pregunta muy difícil, porque obviamente, digo, en estas cosas es que se trata de buscar qué es justo o qué es lo políticamente correcto, ¿no? Y bueno, evidentemente yo creo que los dos países tienen claro que una guerra no les conviene, ¿no? Porque una guerra sería sumamente desgastante y que cualquier acción militar de cualquier lado arriesga, se acerca mucho a provocar un conflicto militar que no se sabe cómo terminaría, ni cuánto duraría, ni en qué condiciones se daría, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que aquí más bien es buscar una solución política, que por supuesto lo mejor sería buscar acuerdos de estabilidad en la región y que dejen afuera a los Estados Unidos, que obviamente, digamos, con la participación de Rusia, de la Unión Europea, de otros países que quieran estar participando, y que por supuesto se puede llegar a situaciones, a soluciones un poco de una
al menos mayor Bien. estabilidad diplomática, ¿no? Gracias, Rolando. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Layos. Oye, lo último. El problema es Israel. Mientras Israel tenga ambiciones en la región sobre Palestina, sobre Siria, sobre el Líbano, Bien. Irán se les va a oponer y por eso usan a los americanos para hacerles el trabajo sucio. Gracias. Tiene que haber cambio en Israel para que haya paz. Mientras Israel siga como está, es una amenaza para la paz regional y del Gracias, mundo. Layos. Gracias. Un abrazo, Layos. Gracias. Se calientan las cosas, hablando de Disneylandia, el Mickey Mouse, bueno, se calientan las cosas. En el mundo, Estados Unidos se pone al rojo vivo, no por las protestas, no por las decisiones de Trump, no por las armas, ni por la migración. Todo eso ya lo tenía al rojo vivo. Se abre formalmente y descaradamente otro frente, un frente que es en realidad una fachada, un maquillaje, pero hay que jugarlo y hay que enfrentar este frente. Se llama, ¿cuál es el nombre? Pues cual si fuera una pelea de box. En una esquina, el demonio azul, o el demonio azul, como le quiera usted llamar, Joe Biden. Y en la otra esquina, el demonio rojo, o el demonio rojo, bueno, más bien naranja. Es el primer enfrentamiento entre estos dos, de los cuales el vencedor en la pelea estelar de noviembre le dará los matices de violencia y caos al propio mundo entero en los próximos 4 años. Mañana aquí en Detrás de la Razón, el primer debate, Joe Biden y Donald Trump. Buenas noches.